Bienvenidos a Una Voz Podcast, donde creemos que tu voz y la mía pueden ser usadas para hablar de la única voz que puede transformarlo todo, y esa es la voz de Jesús. Y en este episodio quiero hablar de un tema que me encanta, y es los procesos. Para empezar, ¿qué es un proceso? Básicamente, un proceso es el tiempo donde Dios te forma, te moldea, forma tu carácter y te prepara para conquistar eso que te quiere dar. Algo que tenemos que entender es que los procesos no son castigos, son una etapa de transformación para nuestra vida. En Romanos 5, 3 al 4 dice, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia endereza de carácter y la entereza de carácter es esperanza. Déjame decirte que tienes que pasar por procesos. Dios te va a procesar, es algo inevitable. Dios tiene que moldearte, formarte para poder usarte. Todos queremos ser usados por Dios, pero a veces no queremos pasar por esas pruebas, a veces no queremos pasar por esos desiertos, a veces no queremos pasar por esas aflicciones. Yo me acuerdo que el año pasado yo le decía al Señor, en enero literalmente, mi oración era, Señor, úsame, úsame. Y no fue decir eso, ¿qué fue? Prueba tras prueba, desierto tras desierto, proceso tras proceso. Y yo le decía, Señor, yo te dije que me usaras, no que me procesaras. Pero un día escuché de un profeta que fue a nuestra iglesia y él dijo, Dios te tiene que agitar para poder usarte. Y eso se me quedó tan guardado en mi mente, en mi corazón, porque yo dije, wow, Señor, mi oración fue, úsame. Y me respondiste, sí, quieres que te use, Isabela, pero primero te voy a agitar. Así que si estás pasando por pruebas, si tú estás pasando por desiertos en este momento, alégrate porque vas a crecer. Santiago 1, 2 al 4 dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Cuando yo escribía esto, el Señor me decía y me mostraba el ciclo de una planta. Y es de que la planta primero es una semilla, se entierra, después la semilla se tiene que romper, hace raíces profundas, después hacia arriba, brota, crece, florece y da fruto. Asimismo el Señor me decía, así somos nosotros. Nosotros somos esa semilla que se tiene que romper para después florecer, crecer y dar fruto. Así que sí, los procesos sí son de bendición. Y déjame decirte que los procesos no son fáciles. Al contrario, son muy difíciles. Muy difíciles. Lloramos demasiado, sí. Son demasiado duros. Hasta el mismo Jesús lo dijo. En Juan 16:33 dice, yo les he dicho estas cosas para que me hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. El mismo Jesús dijo, vamos a vivir por procesos, vamos a vivir por pruebas, vamos a vivir por aflicciones, pero anímense, porque ya Dios venció el mundo. Y nosotros, teniendo la identidad clara en Cristo, sabiendo de que somos sus hijos, si Él ya dijo que venció, nosotros también vencimos con Él. La cosa es que nosotros no vemos el panorama completo. Nosotros no vemos el resultado, nosotros solamente vemos la circunstancia, el problema, lo difícil, pero ¿sabes qué? Dios sí ve el panorama completo. Dios ya vio el resultado y Dios ya vio la solución. Hoy quiero decirte que los procesos solo pueden salir dos resultados y es la derrota o la victoria. Y te quiero compartir dos historias bíblicas donde nos dan un ejemplo claro de esto. El primero es el pueblo de Israel. Para hacerle resumen, Dios sacó de Egipto al pueblo de Israel, donde estaba esclavizado, para llevarlo a la tierra prometida. Pero antes de que ellos llegaran a la tierra prometida, los pasó por el desierto por 40 años. ¿Para qué? Para probarlos. Algo que evidencia en esta historia es de que esa generación no pudo entrar a la tierra prometida porque empezaron a desobedecer, empezaron a quejarse, empezaron a dudar y desconfiar de los planes de Dios y nunca entraron. Eso muestra un resultado, sí, derrota, porque fueron procesados, pero nunca pudieron entrar a la tierra prometida.
Pero más adelante, la historia de Josué y Caleb. Esa generación después de ellos sí pudo entrar a la tierra prometida porque Josué y Caleb en su liderazgo confiaron en Dios, pusieron la mirada en Él y pudieron llegar a entrar. Entonces ahí vemos como dos generaciones, una que realmente confió en los planes de Dios, pudo entrar, y una que desobedeció, no pudo entrar. Y nos ponemos a decir, no, es que los procesos eran diferentes, o no, es que era más fácil para esta generación que para la otra, y en realidad no. Tenían el mismo proceso, tenían la misma batalla, tenían la misma aflicción. La diferencia es que reaccionaron de una manera diferente, que su actitud era diferente en el proceso. Porque muchas veces cuando estamos batallando o cuando estamos en esa prueba que el Señor nos dio, no, nuestra actitud es, ¿cuándo saldré de aquí? Ay, ¿hasta cuándo? Cuando el Señor lo que quiere hacer es formarte ahí. Como dije al principio, todos vamos a pasar por procesos, pero ¿quieres salir en derrota o en victoria? Además del resultado, uno en el proceso también tiene que aprender muchas cosas. La dependencia de Dios, la madurez espiritual, el carácter, la paciencia, fe más fuerte. Así que si tú dices que pasaste por un proceso y no aprendiste nada, es porque no te dejaste transformar por Dios. El ser procesado es salir diferente a como entraste. Ok, entré mal, pero salgo mejor porque Dios me transformó. Ok, entré más o menos, pero voy a salir aún veces mejor porque el Señor pudo pulirme, pudo formarme, pudo moldearme a como Él quiere que sea. El año pasado fue un año de procesos para mí, donde el Señor literalmente me formó, me moldeó, y durante ese proceso el Señor también me habló. Y hoy quiero compartirles lo que me dijo, porque es algo que me regaló, y era el proceso de los olivos. Cómo para obtener aceite de oliva, los olivos tienen que ser procesados, es decir, tienen que ser estripados, tienen que ser molidos, tienen que ser exprimidos para poder obtener ese aceite puro. El Señor me decía, tú me dijiste, úsame, sí, pero entonces primero te voy a exprimir, primero te voy a estripar, primero voy a procesarte para tú ya poder llegar a tener esa unción, para tú ya poder llegar a tener esa autoridad. Siempre vemos como que los procesos son malos, no son súper horribles, pero en realidad es que son de bendición, los procesos son buenos. En los procesos tú vas a crecer, en los procesos Dios te va a dar esa autoridad, pero así como vimos anteriormente, ¿qué resultado quieres estar? Porque vamos siempre a estar pasando por procesos, tú y yo vamos a estar pasando por procesos, pero podemos tener dos resultados diferentes. Aprender en el proceso con una actitud correcta, con la actitud que Jesús tendría, porque justo se me viene a la mente como cuando Jesús iba a ser crucificado, él fue al monte de los olivos y él estaba angustiado, o sea, la palabra de Dios dice que estaba tan angustiado que hasta sudaba lágrimas, hasta sudaba sangre, como uno tiene la angustia tanto que puede sudar sangre. Pero en ese momento Jesús dijo, Señor, no quiero hacerlo, me siento angustia, siento temor, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Porque el Señor sabía que estaba siendo procesado y sabía todo lo que iba a hacer. Iba a haber bendición, iba a haber victoria, porque confiaba completamente en Dios. Y por último, quiero decirte que los procesos son preparación, son una preparación para tu poder conquistar esa tierra prometida, son una preparación para tu poder conquistar ese plan que Dios tiene para tu vida, para tu poder cumplir el propósito que ya Dios te dio. Pero tienes que aprender a reaccionar en ellos, quejándote o confiando, sabiendo de que Dios siempre obra para bien, ya que la palabra de Dios dice que la voluntad del Padre es buena, agradable y perfecta. Que sí, es duro, pero confío en Él. Porque algo que también el Señor siempre me recuerda y que a uno se le olvida, es todo lo que ya Dios ha hecho antes, es todo lo que ya Dios hizo. O sea, ya Dios te dio ese milagro, ya Dios te dio esa sanidad, ya Dios hizo tantas cosas buenas en tu vida, y viendo eso o ya literalmente haber testificado eso,
vemos una aflicción, vemos una prueba, decimos, ay no, Señor, ¿cómo? ¿Cómo? Pero si ya el Señor lo hizo, ¿por qué crees que no lo va a volver a hacer? La palabra de Dios dice que Dios es un Dios de gloria en gloria, de poder en poder. Él no se queda con las glorias pasadas. Dios te va a dar algo mejor siempre. Así que confiemos en Él. Y este fue el tercer episodio de Una Voz Podcast. Así que si te gustó, dale like y comenta qué más temas te gustaría hablar. Nos vemos en el próximo video. Bye.